Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la primera conferencia del mes de junio del 2025 que corresponde al grupo de cirugía plástica ocular de la Clínica de Oftalmología San Diego. Este es un programa de formación académica en donde buscamos fortalecer esos procesos de educación continua en oftalmología y en salud visual para todos. Esperamos que este mes les gusten las conferencias que tenemos programadas semana a semana. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten algunos otros participantes para que demos comienzo a la conferencia. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a poder empezar en este momento. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Ríos con su conferencia del día de hoy. El doctor Jesús Ríos es médico de la Universidad ICESI, oftalmólogo de la Universidad Javeriana de Cali con un fellowship en oculoplástica de la Universidad Javeriana de Cali, las nuevas generaciones de oculoplásticos de Colombia y podemos contar con la presencia el día de hoy. Él también se está desempeñando como oculoplástico en la ciudad de Medellín, en diferentes instituciones en Medellín y en Río Negro. Y el día de hoy nos trae el tema de abordaje quirúrgico de tumores de órbita. Doctor Jesús, bienvenido. Esperamos que disfruten mucho la conferencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Claudia. Listo. Acá, como decía Claudia, gracias. Mi nombre es Jesús Ríos, soy cirujano plástico ocular de la Universidad Javeriana de Cali. En este momento trabajando en Medellín y Río Negro. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del abordaje quirúrgico de los tumores de la órbita. Un tema que no tocamos mucho desde oftalmología, pero es bueno saberlo y entender el por qué se hacen esos tipos de abordajes y desde la valoración pues, desde el oftalmólogo y el oculo plástico, ir pensando para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué objetivo. Entonces, un agradecimiento especial. Las imágenes y mucha de la información de la charla viene de parte del grupo de plástico ocular y oncología de Cali, donde me formé. No hay conflictos de interés. Entonces, la idea para hablar de este tema es conocer un poco las lesiones que afectan la órbita ocular, que pueden ser benignas o malignas, y las clasificamos de diferentes maneras, primarias, secundarias, pero recordar que la órbita es una cavidad cerrada que, a ver, alberga casi 4 cc de volumen. Entonces, cualquier lesión dentro de esta, por más pequeña que sea, va a empezar a generar síntomas. De estos síntomas que empiezan desde la consulta de oftalmología, debemos ir pensando qué tipo de abordaje vamos a tomar en el momento en que vayamos a realizar la cirugía con estos pacientes. Un diagnóstico adecuado y la elección del tratamiento va a mejorar los resultados clínicos y también una elección adecuada del tipo de abordaje pues nos va a disminuir las complicaciones. En la clínica puede ser principalmente la proxia, el exoftalmos, dolor ocular, dependiendo pues de cada una de las presentaciones del sitio anatómico y el tipo que tengamos. Los tipos más comunes en la epidemiología y en nuestra epidemiología son los linfomas, hemangiomas, meningiomas y los tumores de las células germinales. Y la relevancia pues, es mejorar los resultados del tratamiento y reducir las complicaciones al tener un abordaje adecuado para cada tipo de lesión. Entonces hice como una tabla de los estudios más relevantes a nivel internacional cronológicamente, empezando con la doctora Carol en el 2004 en Estados Unidos, 1.200 pacientes, un estudio de 10 años, edad promedio de los tumores era 45 años, el porcentaje casi siempre es mayor en mujeres, tipo de tumor más común, hemangiomas y meningiomas, que vamos a ver que con el tiempo esto va cambiando, y el abordaje quirúrgico más común anteriormente era la osteotomía anterior. Tenemos un estudio de Turquía en 2015 con 1.300 pacientes, duración de 20 años, similar la edad de promedio y el porcentaje de mujeres 50%. El tipo de tumor más común era el linfoma y también tenían la orbidotomía anterior y lateral como el abordaje quirúrgico más común. Tenemos dentro de nuestra epidemiología, lo más cercano era un estudio grande en Brasil en 2019 con 350 pacientes de 12 años de duración, donde también tenemos la orbitotomía anterior como principal abordaje quirúrgico y asociado a mangiomas, y aquí ya empezamos a ver que los linfomas también tienen una relación prevalente con nuestra epidemiología. La doctora Carol nuevamente en el 2023 ya presenta un estudio de 1.000 pacientes de 10 años de duración, donde vemos que cambia un poco la epidemiología, ya se presentan más linfomas, y la orbitotomía anterior transconjuntival es el abordaje quirúrgico más común. Esto empieza a cambiar por el tipo de abordaje y
evitando las incisiones más grandes y mayor daño pues, en los pacientes. Y tenemos un estudio en China del 2024 de 900 pacientes de 15 años de duración, donde también se ve el linfoma como principal tumor y la orbitotomía anterior, el principal tipo de abordaje quirúrgico. Dentro de las características clínicas y demográficas de los tumores orbitarios, entonces tenemos que todas tienen una prevalencia muy similar del tipo de tumor que tenemos y asociado al tipo de signo o síntoma presentado. En todos vemos que la proptosis es el principal síntoma y es el que se presenta como principal síntoma desde oftalmología general y vemos que también pues va cambiando el abordaje quirúrgico en esto. Entonces, esto por el efecto en masa pues que generan el tumor dentro de la órbita. Tenemos también pérdida de visión, diplopía y los síntomas de superficie ocular. Predominantemente dentro de esas características clínicas siempre está asociado a tumores benignos. Es alta frecuencia, pues principalmente en nuestro medio los hemangiomas, lo más relacionado con nosotros por el estudio en Brasil. De hablar de la clínica, debemos recordar las 7 P's como mnemotecnia pues a la hora de evaluar la órbita y los tumores orbitarios, asociado pues a sus siglas en inglés. Entonces empezamos con el dolor, la proptosis, cómo progresa esto en el tiempo y el examen físico completo de la palpación, si está duro o no, si es pulsátil, si hay cambios alrededor de la órbita y el historial pues, médico dentro de sus antecedentes, pues pensando también en la metástasis o que otra patología sistémica puede estar relacionada con el tumor de la órbita. La proptosis, como siempre, aparece el principal síntoma, las alteraciones de movimiento ocular dependiendo del sitio donde se esté presentando el tumor y el efecto de masa que ésta genera, la diplopía, alteraciones de la agudeza visual si hay compromiso o no del nervio óptico, ametropías, el ojo rojo principalmente en pacientes pediátricos, las alteraciones pupilares pues ya en casos de compromiso del ápice o ya casos más avanzados y los cambios palpebrales cuando es del segmento de la parte anterior. Hay diferentes clasificaciones que clasifican o como tumores benignos o malignos, si hay metástasis o si son secundarios. La que más usamos a la hora de clasificarlo es dependiendo del componente patológico del tumor. Antes de realizar la biopsia, entonces los clasificamos según su ubicación y según los antecedentes que tengamos. Pero ya una vez teniendo la patología, pues entonces los clasificamos en quísticos, inflamatorios, si tienen contenido adiposo o no, si son vasculares, puntualmente rhabdomyosarcoma, secundarios de la glándula lagrimal, linfoides, del nervio óptico, pues ya tenemos otros como uno misceláneas diferentes que son pocos, pero en nuestro medio también se presenta. Entonces, dependiendo de esa patología, es una clasificación pues más acertada a la hora de hablar de los tumores. El manejo quirúrgico. Entonces, siempre que vamos a realizar el manejo quirúrgico debemos tener un objetivo. Entonces, antes de empezar la cirugía debemos saber si es que vamos a realizar una resección total del tumor, si lo que queremos realizar es solamente una biopsia, si queremos realizar una descompresión mientras realizamos un tratamiento definitivo y siempre como premisa tener que no vamos a usar el eje del nervio óptico. Si tenemos un tumor en el lado lateral, entonces entramos lateral y hacemos todo lateral, no nos vamos a ir desde lateral a medial o de superior a inferior para evitar daños de las estructuras y conocer muy bien las estructuras de la órbita. Entonces hay diferentes tipos de incisiones y de abordajes quirúrgicos dependiendo pues de dónde está el tumor. Para eso entonces empezamos clasificando los cuadrantes, colocamos una línea horizontal y vertical en el eje pupilar para conocerlo en superonasal, superotemporal, infernasal e infratemporal. Esto pues con las ayudas diagnósticas, con las imágenes podemos irlo clasificando. Entonces esta sería la primera clasificación para el tipo de abordaje que vamos a realizar con el paciente. Entonces, una vez tenemos el tipo de abordaje o por dónde queremos entrar, debemos de conocer los espacios quirúrgicos. Entonces, clasificamos principalmente en extraconal e intraconal. Esto depende de si está dentro o fuera del cono muscular de los músculos extraoculares. Entonces, los extraconales los clasificamos también en dos, en intraorales, si están entre el cono y la periórbita, o extraorales si están fuera de esto, y dependiendo si está ya propiamente en la pared o entre la periórbita y la pared orbitaria. Y las intraconales, ya dependiendo de la ubicación, si son laterales, mediales o centrales. Y esto se conjuga pues con la clasificación si es superior o inferior para tener una ubicación anatómica más acertada. Y luego vamos a la clasificación según la profundidad. Dependiendo de la profundidad también escogemos el tipo de abordaje quirúrgico. Entonces lo clasificamos, hacemos unas líneas horizontales en el eje del ojo, del globo ocular, entonces lo dividimos en tres
y el último cuadrante que sea en el cono muscular. Dependiendo de eso, entonces lo clasificamos si son anteriores, mediales o profundas. Entonces, vamos a clasificar los accesos a las lesiones de la órbita. Entonces, dependiendo si son las lesiones orbitarias anteriores, si son las lesiones mediales profundas, laterales profundas, o si ya es totalmente un compromiso del lápiz de la órbita. Aquí puntualmente hay unas orbitotomías combinadas dependiendo del tumor y su extensión, que dependiendo de esto vamos a escoger diferentes tipos de abordaje para tomar biopsias de diferentes puntos o en conjunto con diferentes especialidades hacer el abordaje quirúrgico para la resección de los mismos. Entonces, a la hora de realizar la inspección clínica, siempre tener, pues, escoger muy bien las lesiones, cómo vamos a entrar, hacer una adecuada disección. Importante ver lo que estamos disecando, entonces tener muy buena manipulación de los tejidos, un sangrado escaso, entonces ir plano por plano e ir haciendo una disección controlada con ambas manos, con ambos instrumentos para que lleguemos a las lesiones. Evitar pues ir sin poder ver los planos, si hay un sangrado, controlarlo primero para evitar pues las complicaciones, porque estamos trabajando en un lugar donde hay muchas estructuras que pueden generar daño. Entonces, empezamos hablando de el acceso a las lesiones orbitarias anteriores, que es la ideal para todas las lesiones que están en la parte anterior de la órbita, como los tumores benignos o los abscesos. Entonces, la ventaja es que es un buen acceso, es fácil, el riesgo es mínimo y hay menos riesgo también de complicaciones pues, estéticas. La desventaja es que es limitado pues, solamente a las lesiones anteriores, eh, pues propiamente en el porcentaje pues, de los estudios, la incisión del pliegue del párpado superior está casi en el 35% de los pacientes, la conjuntival en el 25% de los pacientes. Entonces, dentro de las técnicas de orbitotomía anterior, que es aquí lo que está en color, las lesiones que están en esta zona, tenemos el acceso a través del pliegue prepucio superior, acceso transconjuntival a través del párpado inferior y está descrito pues el acceso transcutáneo a través del párpado inferior, que ya con el acceso transconjuntival se ha ido perdiendo mucho su uso y para evitar pues pérdida de la anatomía en este momento a la hora de hacer las disecciones. Conocemos más la anatomía a la hora de hacer la transconjuntival, es más segura y pues evitan menos daño. Entonces, a una paciente de 27 años en la que realizamos un acceso a través del pliegue posterior superior, tenía un diagnóstico de un quiste dermoide, estaba circunscrita la imagen, era palpable, móvil, no dolorosa, entonces en todo nos indicaba pues con la clínica y la imagen que era una lesión fácil de entrar en la vía anterior. Entonces aquí en verde está el tipo de incisión que realizamos, solamente al realizar la disección de los tejidos se obtiene la lesión. Entonces es como lo más estéticamente posible adecuado sin comprometer pues, la función de ninguna estructura. Este paciente es para explicar el acceso transconjuntival a través del párpado inferior. Vemos una lesión heterogénea, pues no está circunscrita, muy difícil de evaluar, tenía real heterogéneo y el paciente fue por marcado dolor, disminución súbita de la agudeza visual. En este caso lo que necesitábamos era tomar la biopsia, más no retirar la lesión. Entonces se escogió este tipo de incisión y de abordaje que eran menos invasivas, donde podíamos tomar una adecuada muestra sin generar daños de las estructuras. El paciente salió pues con un carcinoma escamocelular, luego recibió pues el manejo complementario. Entonces en este caso también vemos que solamente para la incisión ya vemos que el objetivo era claro y se puede realizar este tipo de abordaje. El acceso a las lesiones mediales profundas. Entonces, las ventajas de estos es que permitan una visualización directa pues, de las estructuras que están más profundas, menos riesgo de lesiones a estructuras importantes, sino que su desventaja es que es técnicamente más desafiante. La incisión medial transconjuntival está en el 20% de los casos en los estudios, se realiza también en endoscopia. En realidad, nosotros por el acceso que tenemos por medio de la conjuntiva, realizamos casi todos los abordajes quirúrgicos, entonces no necesitamos muchas veces de este complemento. La zona que está aquí en color, tenemos diferentes técnicas. La principal, la orbitotomía anterior medial transconjuntival, la orbitotomía anterior vertical con división del párpado superior, dependiendo pues del volumen que tenga este tipo de lesión. Y tenemos también la orbitotomía anterior transconjuntival y la orbitotomía anterior contumoidal transcutánea, dependiendo pues si ya la lesión está comprometiendo piel y es más fácil de este abordar. Entonces, este es un paciente de 32 años, de 35 años, que tenía 10 meses de evolución de desviación, disminución de la agudeza visual y dolor con pérdida súbita de la agudeza visual. Entonces, ahí vemos la lesión con la desviación lateral.
O si al realizar la imagen vemos que no solamente compromete la órbita, también está en fosa craneal, seno esfenoidal, seno cavernoso y el maxilar izquierdo. Entonces, este paciente, el objetivo era tomar solamente la biopsia y dependiendo de esto, mirar con diferentes especialidades que se le iba a realizar al paciente. Entonces, realizamos aquí en verde, la anterior medial transconjuntival, vamos disecando planos, se toma la biopsia y tenemos como resultado un linfoma folicular desdoblamiento. Entonces, recibió manejo pues, por parte de oncología clínica. Este es un paciente que tenía también disminución de la agudeza visual con proptosis. Se le realiza la dicotomía anterior transperoncular. En un punto cuando tenemos el volumen de la lesión, tuvimos que ampliar la incisión. Estaba extraconal, sin embargo, una parte del tumor estaba intraconal, extraconal, en imágenes intraconal a la hora de realizar el procedimiento. Entonces se desplaza el recto medial sin necesidad pues, de repararlo y afectarlo y se logra pues, retirar totalmente el tumor. En este caso, aquí en verde es donde realizamos la incisión primaria, luego nos amplía, pero se puede pues, realizar toda la resección y se obtuvo un meningioma a nivel epitelial. La anterior frontomovilidad transcutánea que no es muy usada, sin embargo, digamos, hay pacientes puntuales que tienen ya las lesiones de posterior hasta anterior en los que se benefician de este tipo de abordaje. Es una paciente femenina de 35 años que tiene un proceso inflamatorio crónico tipo linfoplasmocitario policlonal con fibrosis esclerosante. Vemos aquí las lesiones en piel y que la lesión viene desde anterior hasta posterior, entonces se aprovecha esta misma lesión donde la estamos viendo en piel y desde ahí hacemos el abordaje quirúrgico. Aquí en verde el tipo de abordaje que se realiza expone adecuadamente los tejidos, los planos y tenemos la certeza de que ya la lesión viene desde aquí, entonces no hay necesidad de realizar toda la lesión, el abordaje transconjuntivo. Tenemos también el acceso a las lesiones laterales profundas. Entonces, la ventaja de eso es que se adecua para lesiones de la región lateral profunda y permite una buena visualización de este espacio orbitario. Pues la cicatriz visible, riesgo de daño a estructuras. En algunos casos, pues hay que usar eh, pues la sierrita o algunos procedimientos diferentes que pueden generar una técnica más compleja, pero pues es lo adecuado para el tipo de abordaje que necesitamos en estos pacientes. La incisión lateral en el 15% de los pacientes en los estudios y la orbitotomía lateral en el 10%. Sin embargo, en Latinoamérica se ve que es un poco más. Aquí en el área de color, las lesiones que están ubicadas en esta, la que más usamos es la orbitotomía lateral con eliminación de la pared orbital lateral. Esta es una paciente de 46 años, empezó con diplopía, proptosis. Vemos los cambios pues, significativos también en los párpados. Tenemos una lesión que es una masa extraconal, pero está ahí, hizo intensa en T1, un realce heterogéneo, hizo intenso, de gran tamaño, 21 por 29 por 24 milímetros, lo que generaba los síntomas. Entonces en ella se hace la incisión en el pliegue palpebral superior, disecando hasta la órbita. Vemos, al llegar a la órbita, hacemos una disección adecuada de los tejidos, retiramos pues parte del hueso hospitalario lateral y resecamos pues todo el tumor. En este caso, pues es lo que más adecuadamente se puede realizar para generar un volumen y a la hora de generar una manipulación de los tejidos podamos entrar sin complicaciones. Y a la hora de sacar también una lesión tumoral de ese tamaño, pues nos queda más fácil a la hora de retirarlo. Este es un paciente de 45 años, consultó solamente por dolor ocular crónico, se realiza una imagen y se encuentra, pues se reinterrogó que tenía un síndrome de plaquetas pegajosas, se encuentra la imagen pues con un gran tamaño que estaba generando los síntomas. En este realizamos aquí para la epitotomía lateral, explicamos ahorita con la sierra retiramos la pared lateral. Una vez tenemos más espacio podemos hacer disección de los tejidos. Aquí tenemos el espacio que nos genera el retirar la pared. Ya podemos manipular más fácil, ir disecando, controlando el sangrado. Y aquí se observa la lesión. Un hemangioma cavernoso al retirarlo, pues se mejora totalmente los síntomas. Nuevamente con una plaquita y dos tornillos en la pared lateral y cerramos.
Entonces, el acceso al lápiz de la órbita. El lápiz de la órbita, pues un acceso directo a las lesiones que ya comprometen la parte posterior y posterior ideal para los tumores, pues son enfermedades que son más invasivas. Este es un procedimiento invasivo con mayor riesgo de complicaciones, pues, es quirúrgicamente más complejo. Normalmente se hace en compañía de otras especialidades y hay un compromiso de diferentes estructuras. Es poco usado pues dentro de los estudios de la parte de plástica ocular. La incisión que más se describe las canículas de la orbitomía transespinal, pero en compañía pues, de otras especialidades. Comprometen ya el silicón muscular y todas sus estructuras. La orbitotomía transcranial, que es la que se respeta, pues se realiza la incisión a través del cráneo para acceder a la primera órbita, o la transesfenoidal, que se accede pues, a través del lápiz del seno esfenoidal. Esta fue una paciente de 45 años, de 2 semanas de dolor ocular, diplopía y cefalea intensa. Se realizó en conjunto con otorrino y neurocirugía. Entonces vemos una lesión que compromete diferentes estructuras en la que en realidad no es solamente parte de nosotros. Aquí la importancia pues, de tener un adecuado manejo de la lesión y saber hasta qué punto llegamos nosotros y qué otras especialidades nos pueden ayudar en estos casos. Eh, entonces, esta fue un tipo de abordaje pues, de Ferguson Weber, que lo hizo pues, plástica con otorrino. Despeja un adecuado volumen, es una cirugía muy grande que la mayoría la hace en realidad otorrino. Vemos aquí el resultado pues, de la lesión, un osteoma. Tenemos también el acceso de las orbitotomías combinadas. Esta nos proporciona pues, acceso extenso a la órbita dependiendo del tamaño del tumor y la versatilidad pues, del manejo de las lesiones que tengamos en múltiples regiones. Las desventajas es que es un procedimiento más invasivo, como tiene riesgo de complicaciones y puede dejar diferentes cicatrices pues, dependiendo de los tipos de órdenes que tengamos. El porcentaje de uso en los estudios, orbitotomía combinada, el 10%. Entonces, las más comunes de las orbitotomías combinadas son la orbitotomía lateral y medial o la lateral y la inferior transconjuntival, dependiendo pues, del tamaño del tumor. Entonces, esta fue una paciente de 69 años con antecedente de proptosis, ya le habían tomado biopsia extrainstitucional a la lesión en la parte inferonasal e inferotemporal, reportando negativo para malignidad. Continúa con proptosis, entonces lo que hacemos es encontramos pues la masa intraconal en el cuadrante inferior de la órbita izquierda que ya se extiende al ápice orbitario. En este caso lo que hicimos fue hacer una orbitotomía combinada para tomar diferentes partes de la lesión, a ver si en alguna de ellas nos salía algo diferente en este momento de la biopsia. Luego la patología en una de las muestras, que fue la superotemporal, mostró esclerosis inflamatoria orbitaria, mientras las otras tres que se tomaron fueron negativas para malignidad. Entonces aquí la importancia, pues, ya por antecedente de haber tomado diferentes partes de la lesión y por eso la necesidad de unos accesos combinados de esta cirugía. Pues dentro de las conclusiones de lo que tenemos aquí de los tumores orbitarios, principalmente vemos que están mujeres, promedio de 47 años. El diagnóstico más común es nuestro medio del linfoma orbitario. Los síntomas predominantes es el exoptalmo y la pérdida de la visión. El abordaje quirúrgico principal es orbitotomía anterior, pero esto asociado pues a que la mayoría de los tumores están en la parte anterior. Distribución anatómica de los tumores, casi siempre el sector superior y nasal. Las técnicas quirúrgicas combinadas es una necesidad de técnicas para casos ya más complejos. Se necesitan más investigaciones, pues en nuestro medio no hay mucha epidemiología, pero es muy similar lo que tenemos a la epidemiología internacional. Y pues mira, una parte del desarrollo de políticas de salud para empezar a realizar más estudios sobre esto y conocer un poco más del tema y el tipo de abordaje que debemos realizar. Gracias. Bueno, doctor Jesús, muchísimas gracias por esta presentación. No sé si alguno de los asistentes quiera hacer alguna pregunta o quiera hacer algún comentario respecto a todo lo que nos acaba de mostrar el doctor Jesús. Cada vez más tenemos pues como pacientes en nuestra práctica diaria que nos llegan con patologías tumorales que pueden presentarse como primera manifestación en el ojo y definitivamente tenemos que saberlos enfocar, tratar de indagar mucho como por otras
otros hallazgos sistémicos que puedan manifestarse, por ejemplo, en casos de linfoma, eh, tratar de remitir rápidamente para realizar las biopsias, sobre todo en casos en los que tenemos tantas dudas y vemos que no evolucionan satisfactoriamente. Bueno, doctor Jesús, por acá en el chat unas felicitaciones, nos dicen que fue una excelente presentación. Muchísimas gracias y recuerden que el próximo jueves vamos a estar también acá a las 6:30 de la tarde con una interesante charla de cirugía plástica ocular. La doctora Sara Olarte nos va a hablar sobre las utilidades y los beneficios del uso del láser fotona para que se programen, coloquen su recordatorio y se conecten con nosotros dentro de 8 días. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias a Chao. todos. Bueno, muchas gracias, Claudia y doctor Jesús.